Durante 10 años he estado hablando en días como este y en conferencias de 3 y 4 días como esta, bajo el título Hombres para Dios. Y quiero en esta primera charla decirles de dónde obtuve esta carga, cómo la obtuve, por qué lo estoy haciendo, porque durante los primeros 30 años de mi ministerio, cada reunión en la que hablé fue mixta. Luego, hace unos 10 años, cada vez que oraba, la única palabra que escuchaba de Dios era hombres, hombres y hombres. Y lo compartí con mi esposa y ella dijo, debes comenzar a hablar con los hombres. De hecho, dijo algo más. Dijo, de ahora en adelante no debes rechazar una invitación para hablar con hombres. Lo cual no he hecho hasta hace poco, pero ahora es una carga demasiado grande para responder a todas las invitaciones. Pero la carga tardó los 30 años anteriores en crecer y dar frutos. Y quiero contarles un poco sobre mí y mis antecedentes al principio, para que sepan de dónde vengo. Creo que será mejor que empiece cuando, hace unos 60 años, cuando dejé de fumar. Dejé de fumar el día que comencé, y nunca he vuelto a fumar desde entonces. 4 de nosotros fuimos a los arbustos y nos fumamos una caja entera, y nos enfermamos, como perros. Todavía tengo que conocer a la persona que disfrutó su primer cigarrillo, pero ciertamente no disfrutamos nuestros primeros 50, y estábamos enfermos como perros. Estaba describiendo esto en Derby City Hall recientemente, y un ministro metodista en la plataforma saltó de su asiento y dijo, David, yo era uno de los otros 3. Y se había olvidado de todo hasta ese momento. Asegúrense de que sus pecados los descubrirán. Ahora escuchen, fumar no te llevará al infierno, pero te hará oler como si ya hubieses estado ahí. ¿Por qué lo hacemos si no lo disfrutamos? La respuesta es que queremos pensar que somos hombres en lugar de niños. Cada niño tiene una especie de imagen en su mente de lo que es la masculinidad y quiere ser esa imagen. Es la voluntad de Dios que un niño obtenga su imagen de masculinidad de su padre y que todo niño diga, cuando sea grande, quiero ser como mi papá. Pero me encuentro con cientos, quizás miles de hombres que dicen, la última persona a la que quería parecerme era mi papá. Y muchos de nosotros reaccionamos en contra de eso. Entonces, recogemos nuestra imagen de masculinidad de todo tipo de lugares. Y mi imagen pequeña de masculinidad a los 9 años era fumar. Más tarde, a la edad de 16 años, dejé la escuela y fui a trabajar en una granja porque siempre había sido mi ambición ser agricultor y pasaba todas las vacaciones en granjas. Así que a los 16 me fui a trabajar a una granja, me levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar 90 vacas con otro hombre que tenía la dudosa reputación de ser capaz de jurar más tiempo que nadie sin repetirse. Y hacían concursos de obscenidades y blasfemias, y mi vocabulario se amplió mucho. Bueno, es interesante que una vez más, esto es parte de la imagen de la niñez, que si vas a ser un hombre, tienes que jurar, tienes que insultar, tienes que usar malas palabras. Y por supuesto, la mayoría de las malas palabras provienen de las dos relaciones sagradas en la vida humana, entre el hombre y la mujer, y entre el hombre y Dios. Es por eso que las dos blasfemias más utilizadas en Inglaterra son joder y infierno. Toman estas relaciones sagradas y las profanan. Eso es lo que hace jurar, es degradar algo que es bueno, algo que es incluso sagrado. Y sin embargo, es parte de la imagen de masculinidad que tienen los chicos, que es hora de que empiece a decir palabrotas y luego demuestre que soy un hombre. Así que crecí con una imagen de masculinidad que había recogido de todas partes. Afortunadamente, un año después de dedicarme a la agricultura, conocí a un hombre llamado Jesús, que pensé que había estado muerto durante 2000 años y fue un poco impactante descubrir que no lo estaba. Regresé a la finca y me encontré cantándoles coros a las vacas a las 5 de la mañana. Eso es un pequeño milagro porque no tienes ganas de cantar normalmente a las 5 de la mañana cuando te enfrentas a ese tipo de tareas. Ojalá hubiera obtenido una patente porque años más tarde, en la revista Farmers Weekly de los granjeros, descubrí un artículo que decía que la música ayuda a que la leche fluya en las vacas. En esa etapa, muchos granjeros solían poner música en el establo de las vacas para mejorar el flujo de leche. Bueno, puedo afirmar que lo descubrí mucho antes de que se publicara. Pero ahí estaba.
Y la vida empezó a cambiar radicalmente. Empecé a predicar. No en iglesias, no me habrían recibido entonces, pero predicaba en cualquier lugar que pudiera. Y mi púlpito era un jeep del ejército de los Estados Unidos, que quedó de la Segunda Guerra Mundial, y lo estacionaba en cualquier lugar donde hubiese gente. Afuera de un cine o en la playa, en cualquier lugar. Lo llevaba en Northumberland, en cualquier lugar, y estacionaba el jeep y predicaba. Quería contarle al mundo que Jesús estaba vivo, y eso ha cambiado toda la historia. Estaba tan entusiasmado con eso que ingenuamente me levantaba en cualquier lugar y predicaba al respecto. Pronto se me unieron unos 70 o 80 jóvenes, y éramos una gran pandilla en el noreste de Inglaterra. Nos hicimos un poco notorios, íbamos a cualquier parte. Después de un tiempo me encontré predicando en iglesias, y sucedió de esta manera. Fui a tomar el té un domingo por la tarde con un corredor de apuestas convertido en Durham. Y supe que estaba predicando esa noche en una capilla en un lugar llamado Spennymoor. Fui con él a escucharlo. Y en el autobús le pregunté, ¿sobre qué estás predicando esta noche, Jack? Y él dijo, yo no voy a predicar esta noche, tú vas a predicar. Y me subí a ese púlpito y me las arreglé para pasar por toda mi teología y todo mi testimonio y todo lo demás en 7 minutos. Entonces, ahora había una tensión en mi vida. Me encantaba la agricultura y quería ser agricultor. Pero ahora me encontré amando la predicación y queriendo ser predicador. Y así se acumuló esta tensión. Quiero compartir con ustedes un secreto, un simple secreto que elaboré sobre este asunto de la orientación. Algunas personas parecen hacer tal problema de obtener la guía del Señor. Mi arreglo con Él es este. Tú eres el Señor, por lo tanto eres mi jefe. No es mi trabajo tratar de leer tu mente, es tu responsabilidad decirme lo que quieres que haga. Y le hice una promesa solemne hace años. Si me dices claramente lo que quieres que haga, lo voy a hacer. Si me dices algo que decir o a dónde ir, siempre que me lo digas claramente, seré obediente. Creo que por su gracia he logrado mantener esa promesa a través de los años, aunque ha tenido sus costos y sus consecuencias. Sin embargo, significa que no busco orientación. Si no sé nada de él, asumo que quiere que siga haciendo lo que ya estaba haciendo. Pero si quiere que haga otra cosa, sabe que solo tiene que decírmelo claramente. Ahora eso ahorra una gran cantidad de molestias y ese es mi enfoque sobre la orientación. Y solo puedo decir que funciona. No siempre de la manera que quieres, pero funciona. Y así una mañana me levanté y le dije, Señor, ¿podrías decirme hoy a las 12 del mediodía si quieres que sea predicador o agricultor? Y a las 10:30 estaba tomando un café con un amigo en la granja y él me miró directamente y dijo, David, terminarás en un púlpito, no detrás de un arado. Dije, eso no es lo suficientemente claro, Señor. Y lo dejé. Y salí a la calle y me tropecé directamente con un ministro metodista que estaba jubilado. No lo había visto en años. Lo conocí cuando era un niño y le dije, hola, Mr. Scott, ¿cómo está? Y no me lo dijo, pero luego, cuando dices cómo estás, no siempre esperas que una respuesta. Pero él dijo, David, ¿por qué no estás en el ministerio? Eran las 11:30. Dije, bueno, está bastante claro, señor. Y así, aunque me quedé en la agricultura durante otros 3 años y obtuve un título en agricultura en la Universidad de Newcastle, sabía que mi futuro estaba claro. Unas semanas después, mi padre dijo, quiero hablar contigo. Y me preguntaba qué había hecho mal. Pero él dijo, hice los arreglos para que alquiles una granja cuando tengas 21 años. Él dijo, sé que quieres ser agricultor y he arreglado una pequeña granja en Escocia para que la alquiles tan pronto como hayas cumplido los 21. Y tuve que decirle que se había retrasado unas pocas semanas, que mi Padre Celestial había llegado primero. Así que eso fue bastante. Y cuando paso por esa pequeña granja, a menudo la miro y me pregunto si podría estar ordeñando vacas allí. Me encantaría. Póngame un tractor arando en un buen día con gaviotas volando y estoy tan feliz como largo es el día. Pero significaba algo diferente.
Así que cuando llegué a 1950 me ofrecí a ser ministro metodista. Nunca había estado en ninguna otra denominación, así que ni siquiera conocía a ninguna otra. De hecho, mis antepasados habían sido metodistas desde John Wesley. Uno de sus primeros predicadores fue John Paulson, un granjero de Yorkshire, antepasado directo mío. Y desde entonces, todo el mundo había sido granjero o predicador o ambas cosas. Entonces era una tradición familiar, pero no era una tradición, era mi propia decisión y mi vida. Entonces me ofrecí a la iglesia metodista para su ministerio y me dijeron, bueno, no podemos aceptarte hasta dentro de un año. Bueno, dije, iré a cualquier lugar que me envíen durante un año y haré todo lo que me digan durante un año. Así que dijeron, bueno, dije, dentro de las Islas Británicas. Entonces dijeron, bien, puedes ir a las Shetland, que es lo más lejos que me pudieron enviar. Siempre había pensado que estaban en un espacio, en una caja en el costado. En todos los atlas escolares están por ahí abajo. Estaban en algún lugar en un pequeño cuadrado. Y zarpé en un barco alimentado con carbón desde Leith, el puerto de Edimburgo, y pasamos a Aberdeen, pasamos John Groats, pasamos Orkneys y pasamos Ferrer. Y aún continuamos. Y pensé, ¿dónde están las Islas Shetland? Y finalmente terminé allí, donde cuidaba 5 iglesias y tenía un bote a motor para viajar entre ellas. Y fue una experiencia maravillosa, pero el primer funeral que tuve fue, creo, al comienzo de la carga que estoy compartiendo con ustedes en este momento. Estamos en 1950. Fue el primer funeral de un hombre. Allí no vienen mujeres al entierro, solo hombres. Y por primera vez la iglesia estaba llena de hombres. Todos los domingos era una iglesia salvavidas. Las mujeres y los niños primero. ¿Saben lo que quieren decir? Lo que quiero decir. Pero ahora por primera vez aquí había una iglesia llena de hombres. Lo que me sorprendió un poco. Y luego llegamos al cementerio. Y en el cementerio realicé la rutina o el ritual y me alejé de la tumba. Pero después de que me alejé, los hombres se quedaron allí e hicieron otra cosa. Y no me di cuenta de lo que hicieron, así que hice averiguaciones. Y aparentemente era un masón quien había muerto. Y toda la logia se había presentado para el funeral y estaban haciendo algo para despedirse del masón que acabábamos de enterrar. No sabía nada sobre la masonería en ese momento, pero pregunté y dije, ¿por qué son todos masones? ¿Por qué están todos en la logia? Porque ninguno de ellos vino a la iglesia. Y empezaron a contarme por qué se habían unido. La principal razón que descubrí fue que después de la Segunda Guerra Mundial habían regresado a casa y extrañaban mucho la compañía de hombres y buscaron un lugar donde pudieran ser uno de los muchachos nuevamente. Y encontraron en la logia y se unieron. Todos los ex militares se habían unido. Y me dijeron que tenían compañerismo y hermandad y todo lo demás. Incluso dijeron, deberías unirte, te uniremos si estás interesado. Y casi lo hago. Estoy muy agradecido de no haberlo hecho porque ahora sé mucho más al respecto. Pero me dijeron que me ayudaría en mi carrera, lo que me pareció un poco extraño. Pero entonces descubrí que hay iglesias en Londres que te aceptarían como ministro a menos que no te aceptarían como ministro a menos que estés en la logia. No me uní y ahora me alegro. Pero quiero decir, antes de decir más sobre esto, que lo que digo, aunque sea negativo y crítico, lo digo en cierto modo como con un brazo atado a la espalda. Porque hasta que la iglesia proporciona una mejor hermandad para los hombres que la logia local, entonces siento que estoy luchando. Como digo, con una mano atada en la espalda. Pero desde entonces he descubierto mucho más al respecto y creo que es una forma peligrosa para que los hombres encuentren hermandad y compañerismo, aunque muchos se unen por buenos motivos y razones sociales. De hecho, ahora han escrito un pequeño folleto sobre mí que han hecho circular advirtiendo a la gente contra este hombre terrible, David Pawson. Fue escrito por el decano de la Catedral Anglicana de Hong Kong, lo cual es un detalle interesante. Pero he visto los frutos de algunas de estas cosas. Estaba en un estadio deportivo no muy lejos de aquí y una pareja de ancianos se me acercó después de la reunión.
Era un hombre alto, de aspecto marcial. Yo diría que tendrían más de 70 años. Pero ella estaba bastante mal. Ella estaba inclinada, temblaba, tenía las mejillas hundidas y parecía bastante enferma. Y el esposo me dijo, ¿orarías por mi esposa? Y él dijo, ella ha sido una buena esposa para mí durante tantos años y no puedo soportar verlo así. Le dije, bueno, no me gusta orar por sanidad hasta que sepa lo que está mal. ¿Qué le pasa a ella? Él dijo, ese es el problema, los médicos no pueden averiguarlo. Y dije, bueno, no me gusta orar hasta que no sepa por qué estoy orando. Así que le pedí al Señor que me diga y si lo hace, seguiremos adelante. Y le pedí al Señor y lo hizo. Le dije al hombre, ¿eres masón? Él dijo que sí. Él dijo, no voy mucho a la logia en estos días, pero sí lo soy. Dije, en el nombre de Jesús, vete a casa, quema todo lo que tienes relacionado con eso y tu esposa será sanada. Y él dijo, no sé dónde está todo. Y la esposa dijo, yo sí. Las esposas tienden a ser así, es bastante irritante. Si alguna vez pierdes algo, ve con tu esposa y ella te dirá dónde lo tuviste por última vez. Y ahí está. De todos modos, se fueron a casa, hicieron la fogata y ella no estaba mejor. Habían quemado cosas en el patio trasero y no hubo mejoría. Y en realidad, gritó al cielo este hombre. Él dijo, Dios, ese hombre dijo que ella sería sanada si lo quemábamos y lo hemos quemado y ella no está mejor. Y por primera vez en su vida Dios le habló y le dijo, hay más en el garage. Fueron al garage y encontraron otras cosas y las pusieron en la hoguera. Regresaron la noche siguiente, vinieron a mí después de la reunión y no podía creer lo que veía. La esposa parecía 10 años más joven. El marido parecía como si le hubieran dado 1.000.000 de libras. Hay un chico de 14 años que vive cerca de nosotros y moja la cama. No puede ir de campamento sin llevar una sábana de goma que provoca todo tipo de burlas. Y los padres lo han llevado a médicos, psiquiatras, todo. Y no pueden curar esta enuresis nocturna. Pero un amigo mío fue a tomar el té allí y dijo, ¿hay masonería en esta familia? Sí, su abuelo es el gran maestro de la logia. Y mi amigo simplemente oró por eso. El niño no mojó la cama ni una vez desde entonces. Ahora puedo explicar estas cosas si lo desean, pero un hombre vino a mí no hace mucho, un médico, y estaba temblando de miedo mientras estaba sentado en la silla. Y yo le dije, ¿qué pasa? Él dijo, me acaban de subir al grado 33. Y me di cuenta que adoramos a Lucifer. Y él dijo, voy a la iglesia. Y él dijo, estoy muerto de miedo. Bueno, eso lo solucionamos también. Estaba en la isla de Man y predicando en el teatro en el frente de Douglas. Y un hombre se me acercó en el paseo marítimo y me dijo, ¿usted es David Powson? Dije, sí. Él dijo, ¿es usted el hombre que dice que no puede ser cristiano y masón? Y yo dije, sí. Él dijo, bueno, yo soy ambos. Me dijo, te voy a dar 2 minutos para que me demuestres que no puedes ser ambas cosas. Y si puedes demostrármelo en 2 minutos, voy a renunciar. Qué bonito reto. Bueno, recuerdo que me quité el reloj y le dije, no te voy a hablar sobre el grado 33 y lo que haces en la cima. Dije, voy a hablar de uno de los primeros juramentos que hiciste. Una de las primeras promesas que hiciste. Un juramento de sangre sobre lo que le harías a cualquiera que traicionara los secretos. Y dije que Jesús le dijo que si deseas que alguien muera, has comenzado a ser un asesino. ¿Qué tal si haces un juramento como ese? Y abrió la boca para decir algo y le dijo, sé lo que vas a decir que son solo palabras, es solo un poco de ritual, no lo decimos en serio. Dije, en el mismo Sermón del Monte, que Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no, siempre queriendo decir lo que dices. Es una parte un poco descuidada de la ley de Cristo, que los cristianos no siempre recuerdan, pero está ahí. Así que dije, si quisiste decir ese juramento, ibas en contra del Sermón del Monte. Si no lo decías en serio, ibas en contra del Sermón del Monte. Y dices que eres un seguidor de Jesús. Bueno, tengo que decir que renunció esa tarde y lo hice en 1 minuto y medio yo. Le costaría mucho porque la isla de Man está plagada de donde van los exiliados fiscales y hacen todo su comercio en la logia. Le iba a costar mucho su negocio, pero renunció. Permíteme terminar este pequeño fragmento donde comencé.
lo que les muestra que hoy hablo en serio. Estamos hablando de cosas serias. Quiero ver en la iglesia una hermandad de hombres que palpite, que no tiene secretos, que está en la luz y donde el nombre de Jesús es central. Y eso es lo que Jesús quiso que fuera la iglesia, una hermandad. Por eso escogió a 12 hombres para iniciarla. Es sorprendente que hoy optemos por las mujeres y los niños, mientras que Jesús, para edificar su iglesia, optó por los hombres y los trabajadores, la mayoría de los cuales trabajan con sus propias manos. Entre ellos habría también un recaudador de impuestos, pero él escogió a 12 trabajadores ordinarios y comenzó una iglesia que ahora cuenta con 1.500 millones. ¿Cuándo aprenderemos a hacerlo a la manera de Jesús? Les diré ahora lo que espero que salga de hoy. Que en cada iglesia representada aquí comience un programa de discipulado de hombres en esa iglesia. Me preocupa cuando voy de iglesia en iglesia y digo, déjenme ver sus programas de actividades. Y suele ser una lista bastante larga. Hay cosas para bebés, para grupos de juegos, para jóvenes, para jubilados, para cafés matutinos de mujeres. En vano busco en 9 de cada 10 iglesias algo para los hombres. Y sin embargo, así fue como comenzó Jesús en el principio. Bueno, descubrí que la mayoría de las iglesias tienen más mujeres que hombres. En las últimas 2 iglesias parroquiales en las que prediqué, había 5 mujeres por cada hombre. Y parecía como si los hubieran arrastrado hasta ahí. Pero el promedio de iglesias en las que he estado es de 2,5 a 1. No quiero decir que haya media mujer ahí, pero sino 5 a 2, en otras palabras. Es el promedio. Hay algunas que son un poco mejores, pero ¿por qué la iglesia carece tanto de hombres y se convierte en lo que yo llamo iglesias salvavidas? Mujeres y niños primero. Bueno, comencé a preguntar por qué. Siempre ha sido alguien que quería saber por qué. Empecé de niño y mis padres se hartaron de mí. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? Y nunca he dejado de ser así. Quiero saber por qué las cosas son como son. Y comencé a preguntar por qué las iglesias parecen tan pobres en hombres del lado de los hombres. Recordando que en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso averiguar la fuerza del pueblo de Israel, dijo, cuenta de más de 20 años a los hombres para pelear. Y lo usó como un indicador aproximado. Y estoy invitado a ir a las iglesias y mirarlos y verlos como espero que el Señor los vea y les dé algún consejo o esperanza. Una de las primeras cosas que hago es contar a los hombres mayores de 20 que están en condiciones de pelear las batallas del Señor. Eso te da una muy buena idea de la fuerza real. No me disculpo por decir que creo que la fuerza de cualquier iglesia está en sus hombres. Es por eso que me he estado concentrando en esto. Entonces, ¿por qué existe esta falta? Bueno, de las Shetland fui a la universidad, estudié teología en Cambridge, casi pierdo la fe. Ciertamente perdí mi fe en la Biblia, pero no perdí mi fe en Dios. Nos enseñaron a leer la Biblia con un par de tijeras y cortarlas y sacar cositas. Pero de todos modos me las arreglé para aferrarme a mi fe y regresé. Pero de nuevo a estas iglesias donde eran en su mayoría mujeres y niños. ¿Por qué? Después de un tiempo, la iglesia metodista me dijo que querían que yo fuera evangelista. Y me dieron una caravana y una furgoneta de Cinemóvil para tirar y me enviaron a las minas de carbón de South Yorkshire. Ahora bien, esto fue antes de los días del rey Arturo, pero todavía era bastante duro allá arriba. Y bajé a los pozos y entré en los pubs y los clubes y traté de evangelizar. Y algunos vinieron al Señor. Pero después de un año, supe que no era un evangelista. Es genial descubrir lo que no eres y luego dejar de intentar serlo. Averiguar lo que Dios quiere que seas y ve tras eso. Pero no intentes ser lo que Él no quiere que seas. Eso es un asesinato. Y me encuentro con demasiados cristianos tratando de hacer lo que Dios les ha dado a otra persona para que haga el trabajo.
Y supe que no soy un evangelista. Eso sí, no me arrepiento de ese año. Aprendí mucho sobre mí mismo, vimos conversiones y obtuve una esposa. Así que no fue en vano. Pero yo estaba volviendo a la caravana a fin de año y le dije, Señor, seguro que no quieres que sigan esto. Estoy seguro de que tienes algo más para mí. Pero ha sido una maravillosa experiencia de aprendizaje, gracias por ello. Pero ¿qué quieres que haga? Y así de claro, él dijo, hay una carta esperándote en la caravana. No podía esperar para llegar ahí. Y llegué a la caravana, abrí la puerta y había un sobre azul en el suelo. Entonces lo recogí febrilmente y lo abrí y tuve que sentarme. En la parte superior de la carta estaba el escudo de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea. Estaban buscando un capellán en la Fuerza Aérea. 9 hombres se han postulado para la vacante, pero queremos agregar su nombre a la lista de entrevistados. ¿Está dispuesto? Así que busqué en la caravana para ver si había otro sobre en alguna parte, pero no lo veía. Y tuve que asumir que esto era lo que Dios quería que hiciera. Lo último que creí, nunca había estado en las fuerzas. Todavía existía el servicio militar obligatorio en mi época o el servicio nacional, pero si estabas en una granja estabas exento. La manteca era más importante que las armas inmediatamente después de la guerra, así que nunca me llamaron. Y no quería que me llamaran. De todos modos, fui a Londres y me entrevistaron. Nunca voy a olvidar esa entrevista. Era una habitación grande y una mesa larga cubierta con un mantel verde, y detrás estaban sentados oficiales de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Lo siento, la Armada Real, el Ejército y la Fuerza Aérea Real. En uniforme y una sola silla frente a esa mesa. Eché un vistazo a través de la puerta y pensé, no voy a entrar ahí. Siempre le estaré agradecido al sargento que estaba de guardia en la puerta para vernos entrar uno por uno. Cuando pasé junto a él, susurró, imagínenlos en ropa interior, señor. Entré y los vi a todos con chalecos de hilo y les perdí todo el miedo. Me relajé, lo disfruté y entonces me dieron el trabajo. Y me dijeron que fuera inmediatamente al CMA, el establecimiento médico central, en Holborn, y hágase un examen médico. Me encontré pasando por un examen médico con tripulación aérea, y recuerdo que entré en una habitación completamente desnudo, sin una prenda de ropa, y había un médico con una bata blanca, sentado detrás de un escritorio. Y miró hacia arriba y dijo, ah, padre, pase. Y he estado tratando de averiguar desde entonces. Pensé, ¿tengo una marca registrada por aquí? Bien, esa es una reunión de hombres, así que puedo contarles el resto. Por casualidad le dije eso a uno de los hombres que tenía un examen médico, lo que me había dicho el doctor, y él me dijo, bueno, al menos no dijo, entre rabino. Dejaré eso. Entonces, entré en esta otra habitación y era un hombre que decía, bueno, necesito evaluar su audición. Repite cada frase que digo. ¿Pescado? Dije pescado. ¿Papas fritas? Dije papas fritas. Le dije, mire, voy a ser capellán, no puedo decir palabras así. Dijo, estás dentro, y firmó el certificado. Y me encontré frente a una congregación de cientos de hombres. Y yo tenía todos mis viejos sermones en el bolsillo, y se cayeron como si fueran un globo de plomo. Y me di cuenta de que me había estado adaptando a predicar a mujeres y niños. Y la mayoría de los predicadores en este país han hecho lo mismo. Es bastante diferente hablar con los hombres. Los hombres lo quieren directamente al hombro. No quieren evasivas, no quieren disfrazado con un lenguaje agradable. Ellos prefieren directo. ¿Qué estás diciendo? Si no estoy de acuerdo contigo, quiero saber lo que realmente estás diciendo. Y tuve que deshacerme de mis sermones y esos 3 años en la Fuerza Aérea como capellán me hicieron maravillas. Desafortunadamente me ha hecho demasiado franco mi discurso y encuentro que las iglesias civiles tienden a reaccionar en contra de eso en vez de vez en cuando. No les gustan los predicadores francos. He descubierto eso, por lo que generalmente me presentan como alguien no ajeno a la controversia. Todo lo que significa es que lo digo tal como es. Y lo hablo, pero descubrí que eso es lo que los hombres quieren. Incluso si vienen y no están de acuerdo contigo al respecto, porque lo quieren claro.
Así que esos 3 años tuvieron un efecto profundo en mi ministerio y regresé a la vida civil decidido a que cualquier iglesia en la que fuera pastor tendría tantos hombres como mujeres. Y eso significa preguntarme, ¿por qué no están allí? Se me ocurrieron varias razones. Número 1, 2 guerras mundiales robaron a las iglesias de hombres. Se fueron a la guerra y no volvieron. No me refiero a los que murieron. Me refiero a los que vivieron pero no regresaron a la iglesia. Habían visto cosas y hecho cosas que eran totalmente incompatibles con la fe en un Dios bueno. Dijeron, ¿cómo puedo creer en un Dios bueno después del barro y la sangre de las trincheras de la Primera Guerra Mundial? Estuve en una iglesia en East London recientemente, donde antes de la Primera Guerra Mundial tenían una reunión de hombres un lunes por la noche de 1000 hombres e influían en la política nacional. Un orador en esa reunión del lunes por la noche provocó la renuncia de un ministro del gabinete el martes por la mañana. Había miembros del Parlamento en esa reunión. Ese encuentro le habló a la nación y fue efectivo. Le dije a la iglesia, ¿tienen 1 hora? No. ¿Cuándo desapareció? Dijeron, bueno, tratamos de revivirlo después de la Primera Guerra Mundial. Llegamos a unos 20 o 30 y luego desapareció. Y eso podría decirse de muchas iglesias. Si miras los monumentos de guerra de las iglesias, ¿notaron cuántos más nombres hay de la Primera Guerra Mundial que de la Segunda Guerra Mundial? Eso es porque muchos hombres fueron de la iglesia a la Primera Guerra Mundial y no tantos hombres fueron de la iglesia a la Segunda Guerra Mundial. Había habido esta caída y la Segunda Guerra Mundial simplemente la aceleró. Significó que la Primera Guerra Mundial condujo a una gigantesca revolución social en Inglaterra que nunca antes había sucedido. Nunca antes tantos hombres habían ido a la guerra. Por supuesto que al principio era voluntario, luego vino la conscripción, pero la virilidad de Inglaterra fue a la guerra y por tanto por primera vez las mujeres asumían las responsabilidades de los hombres. El hogar estuvo a cargo de las mujeres durante 4 años en algunos casos. Las fábricas ahora estaban llenas de mujeres. Las manos de las fábricas eran mujeres. Por supuesto no es casualidad que inmediatamente exigieran la votación al mismo tiempo. Estamos haciendo el trabajo de un hombre, hasta entonces solo los hombres podían votar, queremos votar. Ahora bien, no estoy diciendo que esto sea un buen desarrollo o malo. Lo que estoy tratando de comunicar es que se había producido una revolución social gigantesca en ausencia de los hombres y no nos hemos recuperado de eso. Cuando los hombres llegaron a casa exhaustos por la guerra, les dijeron virtualmente a sus esposas, están haciendo un gran trabajo, simplemente continúen. Y desde ese día la mayoría de las decisiones, en la mayoría de los hogares de Inglaterra, las toma la esposa, no el esposo. El esposo considera cumplida su responsabilidad cuando trae el salario a casa el viernes por la noche. Eso es su parte hecha. Y la esposa tiene que tomar las decisiones importantes. En muchos hogares, es la esposa quien tiene que presupuestar la forma en que se gastan los salarios. Mientras que la Biblia pone esa responsabilidad firmemente en el hombre. Las esposas no deberían tener que preocuparse por el dinero. Es responsabilidad del hombre hacer provisiones adecuadas y presupuestar. Pero en muchos hogares a los que voy, la pobre esposa está luchando para equilibrar el pago de la televisión, el automóvil, la limpieza y todo lo demás. Esa es una carga que no debería llevar. Pero en la mayoría de los hogares, ella es la reina, por lo que gobierna, reina. En Gales es señora quien lo hace. En Inglaterra es mamá. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Y entonces tenemos, ¿cuántos años? 70 años de recuperar para que los hombres regresen a la iglesia. Y es una batalla cuesta arriba, no es fácil. Esa es una de las razones por las que la Primera y la Segunda Guerra Mundial se llevaron a los hombres y no regresaron. La segunda razón, y hoy hablo claramente, es un clero afeminado. Ahora bien, hay muchas razones para esto. En parte, el trabajo tiende a atraer este tipo de hombre. En parte, el proceso de selección tiene ese efecto. Y en parte es que una vez que un hombre se encuentra entre mujeres y niños y tiene que agradecer a las damas por hacer el té, cambia de estilo.
Un vicario en la costa sur me dijo, mi iglesia está llena de ancianas de ambos sexos. Quería decirle, y pensarlo es tan malo como decirlo según Jesús, pero pensé, eso es porque hay uno en el púlpito. Cuando se puso su túnica blanca el domingo y subía al púlpito, sus gestos, su estilo estaba dirigido a todas las damas jubiladas de la costa sur. Aunque físicamente era varón, su manera de ministrar era totalmente femenina. Y la caricatura promedio de un vicario en la televisión es femenina. Alguien débil. Más bien un seguidor, más que un líder. No hacen, me doy cuenta, esta caricatura con los sacerdotes católicos en películas y obras de televisión, pero ciertamente lo hacen con los vicarios anglicanos y los ministros de la Iglesia Libre. Hay un elemento de verdad aquí. Si creen que solo estoy hablando a través de mi sombrero, cosas vanas, aquí hay un recorte reciente de una encuesta de ordenados de la Iglesia de Inglaterra. Alrededor de un par de cientos de ellos, o más, una encuesta de 155 hombres y 97 mujeres ordenados anglicanos reveló que las mujeres ordenadas no eran menos firmes o estables que sus colegas hombres, y en aspectos clave las mujeres tenían un perfil característicamente masculino. Sorprendentemente, los hombres eran típicamente introvertidos, tímidos y femeninos. Esa fue mayoría, por supuesto, hay excepciones. Por lo que el ministerio de la Iglesia no ha atraído a hombres, de hombres en su mayor parte, y el proceso de selección se ha centrado en personas seguras en lugar de personas riesgosas. Y una de las características de la masculinidad es la voluntad de asumir riesgos y arriesgarse. Pero por supuesto, eso siempre es una amenaza para un sistema, y también el hecho de que ministrar a mujeres y niños, la mayor parte del tiempo, afecta a una persona. Estaba sentado en un servicio familiar con mi esposa recientemente, y voy a hacer una caricatura para que lo reconozcan, pero esto es casi lo que sucedió. El querido hombre predicando está el sermón y dijo, bueno, ahora alguien puede decirme algo sobre un hombre llamado Daniel. Y hubo un silencio de muerte en la congregación. Nadie respondió. Él dijo, vamos, vamos. ¿Alguien? ¿No? Y una ama de casa en primera fila con una fila de bebés en cochecito frente a ella, no sé si eran todos de ella o no, pero levantó la mano y dijo, creo que sé. Y él dijo, sí. ¿Qué sabes de Daniel? Ella dijo, sacó una espina de la garra de un león. Bueno, me alegro que se hayan reído. Deben saber que es una antigua leyenda griega sobre un hombre llamado Andrócles. Pero de todos modos, ella lo intentó. Y el querido predicador dijo, bueno, buen intento. No del todo correcto, pero buen intento. ¿Nadie más? Nadie más. Bueno, tendré que decirles, dijo, Daniel fue arrojado a un horno de fuego. Bueno, me alegro que más de ustedes se hayan reído. Entonces, empecé a pensar que no conocían sus Biblias. Mi esposa me dio un golpe en las costillas y susurró, el ciego guiando al ciego, y comenzamos a reírnos. Miré a los hombres en ese momento, y estaban comprobando si tenían puestos los calcetines del mismo color o estaban estudiando los accesorios de la luz. Estaban completamente avergonzados. Se suponía que era un servicio familiar, pero no había nada para hombres en él. El sermón nos estaba tratando a todos como una clase de escuela dominical. ¿Me siguen? Y esos hombres parecían ansiosos por salir y fumar un cigarrillo. Simplemente estaban fuera de su entorno y contexto. Bueno, esta es la segunda razón principal por la que me di cuenta. Un clero afeminado. Y el clero produce la iglesia. El único problema de ser ministro, vicario o pastor es que la gente te sigue. Por supuesto que dices, ¿qué quieres eso? En realidad no siguen lo que dices, siguen lo que haces y lo que eres.
Una tercera razón es que es mucho más fácil para las mujeres convertirse en cristianas que para los hombres. Y quiero explicar por qué. Cada mujer en su corazón está buscando un hombre a quien pueda confiar su vida. Alguien en quien pueda confiar para que la proteja, la mantenga, haga lo que necesite. Alguien a quien admirar, honrar y obedecer. Toda mujer está buscando un hombre así. Y por supuesto, cuando encuentran a Jesús, encontraron al hombre perfecto. Es casi natural para ellas responder a Jesús, especialmente si están en un mal matrimonio o si son madres solteras. Responden tan fácilmente a encontrar un hombre en el que pueden confiar. Ahora, los hombres somos bastante diferentes. Tenemos un músculo de hierro fundido en la nuca. Nos gusta ser independientes. No queremos admitir que necesitamos ayuda de nadie. Lucharemos aunque nos mate. Nuestra independencia es parte de nuestra masculinidad. Por lo tanto, para convertirse en cristiano, un hombre tiene que hacer dos cosas que están en contra de su naturaleza. Tiene que venir primero y aceptar a Jesús, porque lo necesita. El instinto del hombre le dice: no necesito ayuda, puedo manejar mi propia vida. Como le dijo un hombre a un amigo mío: espera que me presente ante el Señor con las manos y los brazos abiertos y confesar que mi vida es un fracaso y que no puedo arreglarme sin Él. Dijo: que me maten si lo hago. Y pueden adivinar lo que le dijo mi amigo. Simplemente le dijo en voz baja: te condenarán si no lo hacen. Que es verdad, pero él estaba expresando esa independencia masculina, y sobre todo entre los 20 y los 45 años, siempre que tengamos salud y fuerzas, podemos arreglárnoslas con nuestra propia vida. Gracias. No necesitamos que nadie nos diga lo que debemos hacer, a menos que ocurra un gran desastre, a menos que nos descubran en el crimen como Jonathan Aiken, que ahora se ha convertido en cristiano. La gente dice: bueno, eso es porque lo descubrieron. Sí, fue porque lo descubrieron. Y se descubrió a sí mismo y se dio cuenta de cómo era en realidad. Aunque iba a la iglesia, era un hombre independiente, arrogante y seguro de sí mismo que no confiaba en Jesús. Bueno, gracias a Dios, Él lo ha traído de vuelta. Pero hace falta un desastre. El SIDA, un negocio fallido, un socio que se ha ido con los fondos, un matrimonio roto. Entre los 20 y los 45 años, por lo general, hace falta un desastre bastante grande para decirle a un hombre que necesita ayuda. Y luego, una vez que ha confiado en Cristo y, en cierto sentido, ha tomado una parte femenina hacia Cristo, ahora es parte de la novia de Cristo, mirando a Cristo como su esposo. Entonces tiene que dar otro salto mortal contra su naturaleza y seguir siendo un hombre masculino. Demasiados cristianos que se entregan a Cristo, hombres cristianos que se entregan a Cristo, se vuelven débiles, se vuelven más femeninos. En relación con Cristo, un hombre debe volverse más femenino. En relación con otras personas, necesita permanecer masculino, hacia su familia, hacia sus colegas, hacia todos los demás. Ahora, ese es un gran ajuste. Es un doble salto mortal para un hombre, y es solo la gracia de Dios que puede ayudarlo a hacerlo. Pero demasiados hombres han perdido su virilidad cuando se hicieron cristianos, y eso es una tragedia. Creo que saben de lo que estoy hablando. Bueno, permítame ilustrar esto diciendo que fui a Gales, Gales del Sur. Una mujer se me acercó después de la reunión y me dijo: señor Pawson, tengo un problema, ¿me ayudará con esto? Dije: ¿tienes un marido aparte de un problema? Ella dijo: sí. Dije: ¿el marido es el problema? Ella dijo: no. Entonces le dije: ¿has hablado con tu marido sobre el problema? Ella dijo: no. Y dije: ¿por qué no? Bueno, dijo: es un problema espiritual y él no es cristiano. Y dije: ¿qué diferencia hace eso? Ella dijo: bueno, ¿no lo entiende? Él no tiene la primera comprensión de las cosas espirituales y ese es un problema espiritual el que tengo. Dijo: pero tu esposo es el hombre al que Dios quiere que vayas con el problema. Ella dijo: no puedo creer eso. Le dije: Dios quiere resolver tu problema a través de tu esposo. Por eso te dio a tu esposo. Ella dijo: bueno, simplemente no puedo creerlo. Le dije: bueno, escucha, una vez Dios le habló a un hombre a través de un burro.
Y estás diciendo que Dios no puede hablarte a través de tu esposo. Bueno, eso convence a 9 de cada 10 mujeres, lo que me dice lo que piensan de sus maridos. Pero ella no estaba convencida. Se fue y esparció rumores por todos lados. No vayas con David Powson con un problema espiritual. Él no entiende lo que es estar casada con un incrédulo. Y ella hizo mucho daño a mi reputación. Sin embargo, un año después estoy en el mismo lugar y ella viene de nuevo y me dice, tengo otro problema, señor Powson, y esta vez es mi esposo. Así que no puedo ir a él con eso. Así que le dije, ¿cuál es el problema esta vez? Ella dijo, ¿qué haces con un esposo que está muy por delante de ti espiritualmente? Y yo le dije, ¿qué quieres decir? Ella dijo, bueno, estuve enojada contigo durante un par de meses porque no me ayudaste. Y dije, traté de conseguir ayuda en otro lado y nadie me ayudó. Desesperada le dije a mi esposo, ¿me podrías ayudar con un problema? Y me dio la respuesta. Y ella dijo, no sé quién estaba más sorprendido, si él o yo. Pero, dijo, desde ese día él comenzó a interesarse por las cosas espirituales y ahora es un cristiano. Y no puedo seguirle el ritmo. Es tan entusiasta y tiene tantas ganas que está muy arriba. Ella dijo, no puedo hacer frente. Y yo dije, conoces a tu problema. Querías a tu esposo justo donde estabas. No te gusta que volviera aquí. No te gusta que esté aquí. Lo quieres justo ahí. Bueno, es tu trabajo como esposa estar donde él está. Él es tu cabeza. Creo que una esposa cristiana aún debe considerar a su esposo incrédulo como su cabeza espiritual. Pero las esposas usualmente vienen a Cristo antes que los esposos, y eso crea un problema. Puede romper un matrimonio. Una señora vino a Cristo en nuestro pueblo y el vicario estaba tan emocionado que le hizo dar testimonios en las reuniones y por todas partes. Su primer trofeo. ¿Me entienden? Su esposo en el pub le decía a la gente, Jesús se escapó con mi esposo. Cualquier esposa que se convierta en cristiana primero necesita que le digan muy rápidamente, no prediques, no pases todos tus días en la iglesia. La Biblia dice que tienes que ganar a tu esposo sin una palabra, haciéndote más atractiva a la vista y más atractiva para vivir con él. Y cuando tu esposo sienta que tiene una mejor esposa en Jesús, se interesará. Eso es 1 Pedro capítulo 3 si están interesados. La Biblia es muy práctica. ¿Lo ven? Es fácil. Es lo más fácil que los niños sean llevados a la fe en Cristo. Si los amas y ellos confían en ti, es muy fácil lograr que un niño hable con Jesús. Las esposas, generalmente mujeres, son las segundas más fáciles. Los hombres son los más duros. Por eso es que la iglesia se ha concentrado en las escuelas dominicales y las reuniones de mujeres. Pero Jesús comenzó con los hombres. Y creo que debemos volver a aprender a hacerlo a su manera. Y si tuviera todo mi tiempo nuevamente, mi primera prioridad como pastor de una iglesia sería discipular a los hombres. Esa sería mi primera prioridad. Todas las demás cosas se volverían secundarias a eso. Porque si obtienes a los hombres, las mujeres y los niños van a seguir. Si consigues a las mujeres y los niños, puedes alejar al hombre aún más. Si la esposa se ha convertido en un caballo de carreras espiritual, mientras él todavía está en el punto de salida, está abriendo una brecha en ese matrimonio. Le he dicho a más de una esposa que cuando me preguntan ¿qué puedo hacer para que mi esposo sea salvo? Le dije, deja ir a la iglesia. Siempre dicen, no, en serio, ¿qué debo hacer? Digo que hablaba en serio y en tantos casos ha funcionado porque a la esposa le ha resultado fácil entregar su vida a Jesús. Sea cual sea el tipo de esposo que tenga, al esposo le resulta más difícil sentir esa necesidad. Bueno, ahora esas fueron algunas de las razones que me dieron una carga para los hombres, pero también estaba desarrollando la misma carga para los hombres de lo que estaba sucediendo en la sociedad. Y mientras he estado en el ministerio, ha habido una revolución de género. Comenzó en los años 60 con algo llamado unisex. Y recuerdo que hace años iba a Singapur y por lo tanto necesitaba cortarme el pelo. Supongo que saben por qué. Hay una ley en Singapur que prohíbe que el cabello de los hombres toque el cuello. Es la forma que trataban a los elementos antisociales de su sociedad. Y como mi pelo me tocaba el cuello, tuve que ir a cortarme el pelo. Así que le dije a mi esposa que iría a la ciudad y ella dijo, yo tengo que ir también, ¿puedo ir contigo?
Así que fuimos juntos, estacionamos el auto y nos fuimos cada uno por caminos separados. En esa época yo tenía un peluquero que no necesitaba cita y entré y dentro encontré jóvenes, mujeres y hombres haciendo la peluquería y clientes hombres y mujeres. Entonces me senté en una silla y una mujer extremadamente atractiva comenzó a cortarme el pelo. Una experiencia nueva, no desagradable. Y entonces estaba charlando y me miré en el espejo y vi al otro lado de la habitación a mi esposa con un italiano joven, italiano inteligente y guapo, cortándose el cabello. Ninguno de los dos sabía que íbamos al mismo lugar y nos vimos y explotamos. Nos reímos a carcajadas. No sé lo que pensó el personal, pero parecía muy ridículo. Pero era el extremo delgado de una cuña. Los hombres comenzaron a tener el cabello mucho más largo. Las mujeres comenzaron a cortarlo más corto. El look Grace Jones. Los hombres comenzaron a usar aretes y joyas y llevar bolsos. Y las mujeres comenzaron a usar jeans y botas altas. Hubo confusión. Llegó el punto en que un vicario terminó un servicio de boda diciendo: ahora los declaro marido y mujer y dejo que descubran la diferencia. ¿Hay alguien tratando de entrar? ¿Podría alguien salir y mostrar el camino? Muchas gracias. Bueno, ese fue el comienzo de una confusión entre hombres y mujeres, que se ha acelerado desde entonces. Y ahora no sabemos dónde estamos. Creo que detrás de esto no había solo una tendencia social. Creo que Satanás, cuyo otro nombre es Apolión el Destructor, y que no puede crear nada, encuentra su alegría en destruir lo que Dios ha creado. Él es el vándalo original. Creo que Satanás está destruyendo a hombres y mujeres muy deliberadamente porque Dios puso la caballerosidad y el romance. La caballerosidad ahora ha sido etiquetada como chauvinismo. Me han reprendido por dejar que una dama pasara primero por la puerta. Y todo nuestro sentido de los valores sobre el género ha sido distorsionado. Permítame decir de inmediato, sobre la tendencia que llamamos feminismo, que hay una queja legítima detrás de ello. Que las mujeres han sido tratadas como ciudadanas de segunda clase y de valor desigual con los hombres. Esa es la queja correcta y debemos escucharla como hombres, porque todos hemos sido culpables de ello de una u otra forma. Sin embargo, la solución propuesta es la solución incorrecta. Y eso es borrar todas las diferencias, llamarnos a todos personas y volvernos políticamente correctos. Lo políticamente correcto está lejos de ser bíblicamente correcto. Y aquí hay un aumento de la tensión. Hay cristianos que están más preocupados por ser políticamente correctos que moralmente correctos. Permítanme rastrear este desarrollo en los últimos años. 60, la era del unisex. Los años 70, la era del homosexualismo. Salir del armario. Ahora es legal y lo que se vuelve legal se vuelve correcto. Eso es un principio importante, que cuando algo se reconoce legalmente, la población lo acepta como correcto. Eso tiene implicaciones para la legalización de las drogas y la legalización de la prostitución y muchas otras causas políticas. De todos modos, la homosexualidad salió del armario. Recuerdo en una reunión, y nunca sabrán quién es, y un joven se me acercó y me dijo: David, ¿me puedes ayudar? Me odio. Y lo miré, guapo, bien vestido, bien hablado, obviamente bien educado, buen trabajo en la ciudad de Londres, todo lo que un hombre puede pedir. Y le dije: ¿y así te odias a ti mismo? ¿Por qué? Porque cada minuto libre que tengo en Londres, camino por las calles buscando un hombre con quien tener sexo. Y estoy disgustado conmigo mismo. Le dije: ¿eres cristiano? Le dijo: sí, lo soy, o trato de serlo. Y ciertamente creía en el Señor.
Le dije, ¿cuándo comenzó esto? Él dijo, en la escuela, en el internado. Ahora sé lo que pasa en los internados de chicos. Jamás enviaría un hijo mío a un internado, pero no importa. Le dije, no, no comenzó entonces. Comenzó años antes, en tu casa, en tu familia. Él dijo, no lo creo. Le dije, háblame de tus padres. Me dijo, ¿qué quieres saber? ¿Quién era el jefe, tu papá o tu mamá? Oh, dijo mamá. De hecho, dijo, ella ya había abandonado 2 maridos antes de casarse con mi padre y ella lo mandaba. Le dije, cuando te caías y te lastimabas, ¿a quién acudías para consolarte? Él dijo, papá. Le dije, ¿tu papá te abrazaba y te besaba? Sí. Le dije, bueno, eso es bueno, los papás deberían. Pero le dije, ¿tu mamá lo hacía? Nunca. Una pregunta más, le dije. ¿Alguna vez te metiste en la cama con tu padre? Sí, muchas veces. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y de repente todo salió a la luz. Su papá no estaba teniendo buenas relaciones con su mamá y cuando el niño se metía en la cama se excitaba sexualmente. Y ya se puede adivinar el resto. Podría haber llorado por ese niño. Y he encontrado en tantos casos que un hombre cuya sexualidad es confusa, invariablemente encontrarás que el papá no era el padre, el jefe de la casa. Mamá lo era. Si había un papá siquiera. Y así el niño crece con emociones confusas, tratando a su papá como una mamá y a su mamá como un papá, o sin tener un papá y la pobre mamá está tratando de ser papá además de mamá. Y hoy estamos cosechando una cosecha de todo eso que continuará y se pondrá peor y peor, salvo que los hombres sean verdaderos hombres, verdaderos padres, jefes de su casa, y guiando a sus esposas y familias, no dictándoles, sino dirigiéndolos. Va a haber un aumento en esta perversión. Y la Biblia lo llama así. Es una abominación para Dios. Él nunca tuvo la intención. Él no construyó nuestros cuerpos para eso. El pasaje trasero es demasiado delicado para usarlo para eso. Pero eso es lo que está sucediendo. Y luego llegaron los años 70 y bisexuales y transexuales fueron la siguiente etapa en el proceso. Recuerdo que un día mi secretaria, una dama encantadora, siempre tranquila, serena, entró en mi oficina histérica. Y le dije, ¿qué pasa? Y finalmente dijo, hay alguien esperando para verte y no puedo hacerle frente. Así que fui a la oficina exterior y estaba una mujer de mediana edad, con un sombrero, un abrigo y un bolso, sentada en una silla. Y me senté a su lado y le dije, ¿cuál es el problema, querida? Ella dijo, estoy tan preocupada por mi esposa y mis hijos. Hice una especie de doble toma y teníamos 3 psiquiatras en la iglesia y me preguntó si uno de ellos podría venir y darme una mano. Pero luego me di cuenta de que esta persona estaba perfectamente cuerda. Noté las manos, eran 2 veces más grandes que las mías. Manos grandes y duras. Y le dije, creo que será mejor que me lo digas. Fui artillero en la Marina Real. Fue el siguiente comentario. Podía ver por las manos. Salí de la Marina, me fui a casa, no podía soportar la vida en casa con la esposa y los niños. Me escapé de casa en Londres, me metí en malas compañías, sexo pervertido y comenzó a vestirse como mujer. Finalmente tuvo la operación, extirpación del pene y tratamiento hormonal. Y ahora era una mujer. Y todavía estaba tan deprimido que esta persona fue al terraplén del Támesis para tirarse al río. Y hay un evangelista que va caminando arriba y abajo del terraplén, deteniendo a los suicidas y dándole folletos del evangelio. Detuvo a esta persona, le dio un tratado, les hizo decir la oración del pecador y luego les dijo, les daré un nombre y dirección de alguien que los ayudará, y le dio mi nombre y mi dirección. Y venían. Eso fue en los años 70, principios de los 70. Pero fue la primera vez que tuve una situación pastoral como esa. Miré todos mis libros sobre consejería, ninguno de ellos mencionaba esto.
Pensé en toda mi capacitación en Cambridge. Nunca estuvieron a 1.000.000 de millas de decirme cómo manejar esto. Se necesitaron 6 meses para corregir a esa persona. Tuve que decirle que no debía volver con su mujer y sus hijos. Eso los confundiría aún más. Tuve que encontrar un trabajo para ellos. Era casi imposible. Recorrí empleador tras empleador rogándole que aceptaran a esta persona. Pero cuando descubrían que había una persona que usaba baños de mujeres con la mente y la memoria de un hombre, no quisieron saberlo. Finalmente conseguí un empleador cristiano para que los aceptara de manera gradual y lenta pero segura. ¿Alguna vez han pensado en cómo ayudar a una persona a darse cuenta de quién es en Cristo cuando ya ha tenido un cambio de sexo irreversible? Piénsenlo. ¿Cómo descubren lo que Dios quiso que fueran? Ese fue el primero, pero me temo que estuvo lejos de ser el último. Me han dicho que ahora hay 25.000 personas así en Inglaterra. Esa es la población de un pueblo pequeño. Pueden obtenerlo gratis en el Servicio Nacional de Salud. E incluso han realizado una serie de programas de televisión sobre cómo hacerlo. Hablaba con una pareja en un cóctel en Londres. Les dije cuáles son sus trabajos y el hombre me dijo, bueno, yo soy cirujano y mi esposa es psicóloga. Dije, cuidan cuerpo y alma. Una especie de broma. Dijeron, bueno, justo lo que hacemos. Tenemos nuestra propia clínica privada. Y les dije, ¿qué tipo de gente va por allí? Gente que quiere cambiar de sexo. Le dijo, cambio sus cuerpos y mi esposa cambia sus mentes. Le dije, ¿tiene muchos clientes? Me dijo, tenemos una lista de espera de cientos. Vivimos en un mundo divertido, un mundo en el que la gente no quiere aceptar lo que Dios les ha hecho. Un mundo en el que quieren decir, yo quiero escoger lo que quiero ser. La mayoría de los hombres a los que he aconsejado, y algunos a los que he logrado persuadir para que no sigan adelante, han sido hombres que querían ser atendidos en lugar de la responsabilidad de cuidar a los demás. Eso es lo que descubrí. Quieren ser mujeres y tener un hombre que los cuide, en lugar de enfrentarse a las responsabilidades de ser un hombre ante Dios. Bueno, esta ha sido la tendencia de la sociedad y esto me dio la carga de ayudar a los hombres a ser hombres. No es que me considere un modelo de masculinidad, sin embargo tengo esta carga de ayudar a los hombres a ser hombres ante Dios, a hacer lo que Dios quiso que fueran. Tenemos muchas mujeres ahora en las esferas de los hombres. Casi al azar, aquí tengo un montón de recortes que he recolectado en los últimos años. Este es uno de los mayores cambios. Las mujeres ahora usan armas y lanzan bombas. La guerra del Golfo fue la primera, pero ahora es normal que las mujeres maten. Hace solo 3 o 4 años que las fuerzas británicas dejaron de poner solo hombres en la línea de combate. Ese es un cambio gigantesco. Nuestros abuelos se habrían quedado absolutamente asombrados con el desarrollo. Boxeo, lucha, hay todo un debate sobre el boxeo en este momento, pero se termina abriendo. Las mujeres quieren hacer todo lo que los hombres pueden hacer. No muchas de ellas están pidiendo bajar a las minas de carbón todavía. Aquí está la campeona de lucha libre. Es una mujer y salió en un periódico australiano que me estaba atacando mucho por hablar en contra del feminismo. Así que arriba del artículo que realmente me llamó la atención, en el periódico estaba esta foto de esta campeona de lucha libre. Todavía no estamos al final de la tendencia. Fue Oscar Wilde a quien una dama le preguntó en una cena, ¿cuál es la diferencia esencial entre usted como hombre y yo como mujer? Y él dijo, señora, no puedo concebir. Era un cliché típico de Oscar Wilde. Sin embargo, eso ahora está obsoleto. Cuando estaba en París, hablé con algunos médicos y me dijeron, hemos encontrado que es posible embarazar a un hombre. Y escuché a una pareja hablar y el esposo le decía a su esposa, has tenido 3 hijos, 2, perdón. Si vas a tener más, vas a arruinar tu figura. No quiero que tengas más.
voy a tener el siguiente. Y en cualquier caso, quiero la experiencia. Pensé, ¿estamos hablando de fantasía? No. Probablemente sepan que un óvulo que sale del ovario y baja por la trompa de falopio puede no llegar al útero y adherirse al abdomen. Es un embarazo fuera del útero. Hay un término técnico para eso en el que no entraremos. Uno o dos de ustedes pueden haber sido tal caso. Por supuesto que no hay salida para el bebé al final de los 9 meses porque está pegado al abdomen. Tiene que nacer por una operación de cesárea. Entonces estos médicos franceses dijeron, ¿qué pasa si ponemos un óvulo fertilizado en el abdomen de un hombre? Se adherirá y desarrollará una placenta contra la pared abdominal del hombre. Y lo hizo. Estuvo durante unos 2 meses y luego el cuerpo lo rechazó y ahora están trabajando en el tipo de medicamentos que evitan que los cuerpos rechacen riñones y corazones de otras personas para que puedan llevar a un hombre a un embarazo completo. Y los hombres pueden elegir ser madres. El resultado de todo esto va a ser... Por cierto, esto fue una parodia de publicidad hace unos años. Si tuvieran que llevar al bebé, ustedes hombres, esto se va a hacer realidad. Bueno, la posibilidad ahora es que las familias sean completamente indiferentes al género. Quiero decir con esto que podrían estar viviendo ahora usted con su esposa e hijos, y en la casa de al lado ambos padres y todos los niños son mujeres, y en la casa de al lado ambos padres y todos los niños son varones. Y de nuevo, no estamos hablando de ciencia ficción. Aquí está la fotografía de la primera familia de mujeres en Gran Bretaña. Con inseminación de bebés. Con la capacidad de averiguar temprano en el embarazo el género del feto, pueden elegir ahora, y me temo que muchos padres están eligiendo el aborto porque el feto no es del sexo que querían. Eso está pasando y aquí tienen la primera familia exclusivamente femenina. ¿Qué está pasando? Con la intención de Dios de crear hombre y mujer. Finalmente, permítame agregar que la confusión ahora está dentro de la iglesia. Y esa es mi mayor carga. Una cosa es que la sociedad se rebele contra el orden de Dios de nuestras vidas, pero que la iglesia se una. Creo que la iglesia, eso significa hombres cristianos para mí, los hombres cristianos deberían llevar a la sociedad cuesta arriba en lugar de seguir a la sociedad cuesta abajo. Pero me parece que la iglesia sigue al mundo, solamente que 15 años después. Por lo que tenemos la reputación de ser anticuados y atrasados porque somos reacios a seguir el camino. El mundo aceptó la homosexualidad hace 20 años. La iglesia ahora está empezando a aceptarlo. Ese es el tipo de retraso que hay. Y los cristianos siguen lentamente al mundo, cuesta abajo. El divorcio se está volviendo tan frecuente dentro de la iglesia como lo era fuera hace 20 años. Y así la iglesia va lentamente cuesta abajo, arrastrando los pies detrás de todos los demás, pero adaptándose gradualmente a las costumbres y normas actuales, considerando que debería estar llevando el mundo cuesta arriba. Ahora, estas no son historias de terror, solo estoy montando una escena. Hay una nueva Biblia ahora, producida oficialmente por las principales denominaciones en Estados Unidos, llamada la versión inclusivista, en la que se ha eliminado todo el sexismo. Jesús ya no es hijo de hombre, es hijo de humanidad. Dios ya no es padre, es padre-madre. Y toda la Biblia ha sido retraducida y alterada deliberadamente, y es oficialmente la Biblia de todas las principales denominaciones. Todavía no ha llegado aquí, pero está llegando. Creo que una reseña de eso en el New York Herald Tribune, un crítico dijo esto. Y pensé que era uno de los comentarios más ingeniosos e inteligentes que había escuchado. Él dijo,
El diablo, ella debe estar riéndose a carcajadas. Ahora, bien, eso no es una broma, porque en la versión inclusivista, el diablo sigue siendo masculino, lo que delata el juego. ¿No es así? Es puro prejuicio. El servicio matutino de la BBC ahora está rezando a la madre en el cielo. Le escribí una carta y recibí la respuesta de la BBC. Hemos tenido muy pocas objeciones y tenemos que reflejar las tendencias actuales en nuestros servicios religiosos. Así que oren a Dios para que ella los ayude. Podría llevarles a una catedral anglicana donde instalaron un nuevo crucifijo sobre el altar mayor. Es de tamaño natural y fue esculpida por la nieta de Sir Winston Churchill, de nombre Soames. En él, la figura de Cristo está totalmente desnuda. Así es como debería ser. Ese trozo de tela que cubre sus partes íntimas simplemente no es fiel a la crucifixión. La humillación de eso era estar clavado allí completamente desnudo. Pero la iglesia en la Edad Media no quería que la gente supiera que Jesús estaba circuncidado y que era judío. Esa es otra historia. Pero en este crucifijo del que estoy hablando, el crucifijo de hoy, no solo Jesús es de tamaño natural y totalmente desnudo. Es totalmente femenina y está colgado sobre el altar. Los hombres que van ahí me han dicho que a menudo tienen problemas con pensamientos erróneos cuando van a comulgar. Parece que si al venir a la Sagrada Comunión el diablo trata de robarte la santidad de la misma poniendo un pensamiento equivocado en tu mente. ¿Te imaginas arrodillarte frente a una figura femenina desnuda cuando tomas el pan y el vino? Bueno, eso sucede. Y si no te das cuenta, abre los ojos. La confusión total entre hombre y mujer se ha extendido directamente adentro de la iglesia y tenemos que enfrentarla desde dentro. Toda la cuestión de la ordenación de mujeres era simplemente la punta del iceberg. Entonces predije que la próxima sería la ordenación de homosexuales. Y no les voy a decir lo que predigo que seguirá eso, porque todo es parte de un estado de ánimo en el que la iglesia está aceptando el espíritu de la época, en lugar de pidiendo al Espíritu Santo que sea el líder. Así que creo que tienen la carga. Nuestra sociedad necesita familias fuertes y una iglesia fuerte. Y ambas necesitan hombres fuertes. Un obispo ha escrito un pequeño poema que citaré como conclusión. Donde la guerra es más feroz, en los campos de batalla de la vida, allí encontrarás al soldado cristiano representado por su esposa. Tiene algo. Bueno, déjenme decirle lo que vamos a hacer el resto del día. En la segunda charla quiero hablar sobre las diferencias entre hombre y mujer que Dios hizo y quiso. He descubierto que los hombres no conocen la diferencia entre hombres y mujeres. ¿No es asombroso? Déjenme hacerles una oferta ahora mismo. Cuando les haya hablado de las diferencias entre hombres y mujeres, todo lo que tienen que hacer es venir y decirme que sabían todo eso y con gusto pueden tener una copia gratis de cualquiera de mis libros en el puesto de libros. Una oferta para ustedes. Debo advertirles que todavía no he perdido un solo libro, incluso con los médicos presentes. Sin embargo, hago esta oferta libremente de nuevo. Si me dicen, yo sabía todo eso, sé la diferencia entre hombres y mujeres, toman un libro gratis con mi bendición. Y ahora estoy listo para una taza de café y apuesto a que ustedes también.